Qué gusto me da saludarte, Alejandro Padilla, director general adjunto. No es cierto. Perdón, Iván Arias. Me equivoqué y esa es culpa mía. Perdón, mi querido Iván, que tú eres director de estudios económicos de Citibanamex. Iván, perdóname, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, David. Un gusto, como siempre, poder... Yo me hubiera enojado muchísimo si hubiera sido al revés, pero bueno. No, no, Te ofrezco una disculpa. no, cuidado. Te agradezco. Oye, a ver, ¿cómo entender lo que está pasando con el tipo de cambio? ¿Cómo entender? Está empezando el momento México, es una burbuja. ¿Cómo tratar de entender esto? Sí, David, pues esa es muy buena pregunta. Pues sí, parecería que esta apreciación del tipo de cambio, junto pues con esto que se ha estado comentando de nearshoring, podría hacernos pensar justo lo que comentas, ¿no? Sí, porque hay quien dice, ya el nearshoring, entonces Tesla, y entonces estamos empezando el momento México. Pues ojalá sí, así fuera. Nosotros no lo vemos todavía. Yo tampoco lo veo tan así, pero bueno. Sí, no, yo creo que pues bueno, el tema del tipo de cambio tiene que ver, por ejemplo, con que pues con ese diferencial de tasas de interés que hemos platicado entre México y Estados Unidos, favorece, te diría que incluso no tanto una entrada masiva de capitales del exterior, por ejemplo, lo que hemos visto en el mercado de deuda gubernamental es más bien que han dejado de vender mucho los extranjeros, habían estado vendiendo mucho su tenencia de bonos y esta venta se ha desacelerado en meses recientes. Por otro lado, había habido salidas, es decir, compra de activos en el exterior por parte de residentes en nuestro país. Eso también se frenó desde la segunda mitad del año pasado y eso es algo que ha dado soporte al peso desde finales del año pasado. También un sentimiento de mayor apetito por riesgo de parte de los inversionistas internacionales a lo largo de este año ha favorecido, e insisto, pues ese tema de tasas de interés. Esto, Lo pues, que pasa es que las tasas de interés están maravillosas, te alcanza para tener tasa de interés, tomar la tasa de interés y tomar una cobertura y todavía tener utilidades muy atractivas, ¿no? Exactamente, ¿no? Y es una inversión prácticamente libre de riesgo, ¿no? Entonces, pues sí resulta muy atractivo. También en otros países de América Latina está habiendo bastante ruido político, perspectivas económicas no tan favorables, y entonces eso pues también ayuda en el margen a tener una mayor un mayor apetito por invertir en el peso mexicano, ¿no? Como quiera, pues pensamos que hacia adelante, en algún momento, pues este tema de pérdida de ímpetu que anticipamos para la economía de Estados Unidos, pues pesaría como en otras ocasiones, por ejemplo, cuando hubo una recesión en 2008, en 2020, vimos periodos de volatilidad y depresión fuerte del peso respecto al dólar. Pensamos que a medida que se debilita el crecimiento en Estados Unidos, podría revertirse un poco esta tendencia que hemos visto en meses recientes, pues también en la medida que continúe el aumento de tasas de interés en Estados Unidos y que se vislumbre ya para México que empezarían a recortar la tasa de interés, que es lo que pensamos a cierre de año, pues posiblemente también veríamos... Lo que pasa es que en el muy corto plazo parecería más probable que la Fed deje de aumentar tasas e incluso comience a disminuirlas a que Banco de México cambie su política restrictiva. Bueno, en muy corto plazo, pues esperamos nosotros todavía incrementos de tasas tanto para Estados Unidos como para México. Para Estados Unidos estimamos que la Fed aumentaría todavía en marzo, mayo y junio. Para Banxico pensamos que en marzo aumentarán en 25 puntos base de nueva... más bien ¿Solo no de nueva cuenta, 25? perdón. Sí, solo 25. Fíjate que nosotros interpretamos las últimas comunicaciones, la conferencia de prensa que tuvo la Junta de Gobierno Sí. la semana pasada,
como un poquito menos, un tono menos Que restrictivo. perdón que te interrumpa, que cambiaron el estilo y mejoró, ¿eh? Más extensa, más rica, diría yo. De acuerdo, ¿no? Y con una participación más amplia de todos los integrantes de la Junta. Ujú. Y lo que te quería comentar era que notamos que tal vez el dato positivo de la primera quincena de febrero y el que pues parece ser que la segunda quincena de febrero tampoco va a ser una sorpresa negativa como lo vimos en enero, yo pienso que les da tantito margen para pensar que podrán bajar el ritmo de incrementos a 25 puntos base, como lo sugirió de hecho el comunicado de la última decisión de política monetaria. Entonces nosotros pensaríamos que subirían en 25 puntos base en marzo, de nueva cuenta 25 puntos en mayo, y que ya en junio incluso ya no tendrían que incrementar la tasa de política monetaria, dado el nivel tan restrictivo que ya se ha alcanzado. Sí, porque el nivel es muy restrictivo y en la cara, pero la cara luminosa de esta restricción es justamente esa, que se está volviendo muy atractivo invertir en pesos. Sí, efectivamente, ¿no? Eso es lo que ha incentivado este fortalecimiento del peso, al menos en cierta medida. Pero bueno, yo creo que pues, la visión de Banco de México va a ser ya con un nivel de restricción ya tan alto, pues mantener ya ese nivel durante algún periodo y eventualmente, conforme la inflación así lo permita, pues empezar a recortar, ¿no? Que es lo que vemos hacia finales de año. Ustedes hacia final de año, ¿cuál es el nivel de tasa que ven? Nosotros lo vemos en 11.0. Pensamos que el máximo va a ser 11.5, que como comentaba, se alcanzaría en mayo. Ujú. Y en diciembre esperaríamos un primer recorte de 50 puntos base a 11%, que es una tasa todavía muy, muy elevada, que si descontamos la inflación esperada al cierre del próximo año, implicaría una tasa de interés real de 7.0%, que es extremadamente alta todavía. El tipo de cambio, ¿dónde lo ven ustedes hacia final de año? Nosotros lo vemos en alrededor de 20 pesos por dólar. Sin embargo, pues diría que pues en el margen, con los niveles que hemos visto en las últimas semanas, pues posiblemente los riesgos sean a ver un tipo de cambio tal vez no tan elevado. Sí, porque la verdad es que lo que hemos visto en las últimas semanas es sorprendente, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Entonces sí, No es exactamente al revés, como cuando Trump empezó a tomar ventaja, que todo el mundo decía, el tipo de cambio está demasiado castigado por los inversionistas y ahora parecería que está demasiado premiado, que hay un efecto de péndulo ahí. Bueno, eso es muy buena precisión. De hecho, si vemos en pues el tipo de cambio ya ajustado por inflación, digamos, de mediano plazo, la verdad es que estamos en un nivel pues, similar al promedio de los últimos 20 años. O sea, tampoco sí es que sea una gran sobrevaluación, digamos, que el peso ya esté sobrevaluado, tampoco es el caso. Se exageran quienes les dan visiones políticas, digamos, ¿no? De el superpeso y es por la confianza en el gobierno. No es así. Yo pensaría que no es el caso. Yo diría que pues todavía no vemos un flujo muy grande de inversión de extranjera directa. Pues diría que el anuncio de la semana pasada pues, obviamente es muy positivo, pero todavía no vemos una marcada tendencia de flujos de inversión extranjera, ni tampoco aquí mismo, ¿no? Una inversión privada muy fuerte, ¿no? El ligero repunte que hemos visto en la inversión, por ejemplo, en México, la inversión fija bruta, Uh-huh. está más relacionada con la construcción pública más que con la construcción privada, ¿no? En general todavía no vemos un gran apetito por invertir de parte tampoco de los empresarios en México, o sea, al menos de forma masiva, ¿no? Sí, porque, o sea, este gasto de inversión fija bruta que creció 3.1% al cierre del mes pasado, pues es más bien del sector público, no del sector privado.
Sí, efectivamente, ¿no? E incluso pues los niveles de inversión, si acaso apenas son similares a los que vimos al cierre de la administración anterior, ¿no? Entonces y que ya es una inversión que venía incluso a la baja, entonces tampoco es que estemos en un panorama de inversión boyante que nos permita anticipar un mayor crecimiento económico, al menos hasta el momento, ¿no? Y la economía sigue siendo más pequeña de lo que era en 2018. Eso hay que tenerlo muy claro, ¿no? Efectivamente, ¿no? El crecimiento de 3%, que del año pasado, 3.1%, apenas alcanzó para que llegáramos a los niveles de actividad previos a la pandemia, pero efectivamente el nivel de actividad que estamos viendo en todo el país, en el agregado, todavía apenas está un poquito por debajo del que teníamos en 2018. Y no venía creciendo, o sea, no veníamos de una cima y estamos cayendo. Ya venía abajo, digamos. Efectivamente, ¿no? El 2018 ya fue un año ya de desaceleración, ¿no? Entonces sí, no es todavía un nivel de actividad ni de crecimiento pues bastante alentador. El tema de nearshoring pues es un proceso de mediano plazo que todavía pues pensaría yo habría que derribar algunos obstáculos, que se disipen incertidumbres para que pudiera potenciarse esta gran oportunidad que tenemos. Yo ahí sigo teniendo la teoría de que medio estamos dejando pasar la oportunidad. De que medio le estamos dejando pasar. Pero ya será otra ocasión en la que platiquemos de ese tema, mi querido Iván. Por supuesto, David, cuando gustes, pues estoy aquí a la orden para platicar con ustedes y con el auditorio. Te agradezco mucho que me hayas tomado la llamada. Te mando un abrazo. De nada, al contrario, David, siempre es un placer platicar contigo y con el auditorio. Buenas noches a todos. Hasta luego. Buenas noches para ti.